Feliz Día del Señor. El título de nuestra reflexión, de nuestra meditación en esta tarde, lo he tomado de un texto escrito por el apóstol Pablo en carta a los hermanos de la iglesia de Corinto. El título es "Lo que aún no se ve es eterno". Tomaremos como texto base esta segunda carta, capítulo 4, 3 versículos, 16, 17 y 18. Y leeré para ustedes esos 3 versículos en Nueva Versión Internacional. Dice así la palabra de Dios: Por tanto, no nos desanimamos. Al contrario, aunque por fuera nos vamos desgastando, por dentro nos vamos renovando día tras día. Pues los sufrimientos ligeros y efímeros que ahora padecemos producen una gloria eterna que vale muchísimo más que todo sufrimiento. Así que no nos fijamos en lo visible, sino en lo invisible, ya que lo que se ve es pasajero, mientras que lo que no se ve es eterno. Hasta ahí la palabra. Hermanos, estamos leyendo la segunda carta del apóstol Pablo a esa iglesia, a esos hermanos que se congregaban en el istmo de Corinto, de la antigua Grecia. El apóstol Pablo está escribiendo desde la parte norte, Macedonia, vecina, y desde ahí envía esta que es su última carta. Según los eruditos, hay 3 cartas escritas a la iglesia de Corinto. Nuestra Biblia logró recoger 2 de ellas. Así lo quiso el Espíritu Santo. Así que figuran Primera y Segunda de Corintios. Esta es la segunda. La mayoría de los eruditos en las Escrituras, de los biblicistas, están de acuerdo con que esta es su última carta a los Corintios, escrita probablemente alrededor del año 56 de nuestra era cristiana, unos cuantos años antes de que Pablo fuera a enfrentar el martirio en Roma. Él todavía, como ciudadano romano, y aunque había apelado al César para presentar su caso y se encontraba bajo vigilancia, gozaba de cierta libertad de movimiento. Cuando escribe esta carta, sin embargo, ya él ha pasado por una serie de persecuciones y de sufrimientos. Es una carta que cuando la leemos encontramos ese sabor intenso personal que tenía el apóstol cuando escribe algunas cartas. Y sin embargo, aunque tiene que en buena parte de ellas defender su calidad de apóstol, discípulos eran todos los que seguían al Señor, apóstoles solo 12, y de ellos luego encontramos la adición de Pablo. Era cuestionado por muchos y él tiene que defender su apostolado. Sin embargo, en esta misma carta, él incluye varios pasajes doctrinales, pasajes eminentemente doctrinales, normativos. El que hemos leído hoy es un pasaje eminentemente normativo. Estos 3 versículos hablan de la situación de fe, de sufrimiento y de esperanza en la que se encontraba el apóstol Pablo y en la que se encontraban las iglesias que estaban siendo perseguidas por los césares de turno. Si nosotros leemos estos 3 versículos
Y los leemos como lo leyó nuestra hermana Begoña. Ella lo logró leer porque así le pedimos en su contexto, viendo versículos anteriores y versículos que seguían. Estos 3 breves textos que nos van a ocupar están insertos en una reflexión que hace el apóstol sobre el tema de la resurrección. Los versículos que anteceden a este pasaje hablan de la resurrección de Jesucristo. Puedo leer para ustedes el versículo 14, dice: pues sabemos que aquel que resucitó al Señor Jesús nos resucitará también a nosotros con Él y nos llevará junto con ustedes a su presencia. Está hablando de cómo quien resucitó al Señor Jesús habría de resucitar a los hermanos de Corinto, a Pablo y sus compañeros, para llevarnos a todos juntos a su presencia. Así que habla de resurrección. Y luego de que terminamos con los versículos 16, 17 y 18, que ocuparán nuestro tiempo de reflexión, vemos cómo continúa hablando de resurrección, pero ya no la resurrección de Jesucristo, sino nuestra resurrección. Entonces habla de que nuestro cuerpo es como una tienda de campaña que se va deshaciendo, pero que luego habrá de ser revestido con un nuevo cuerpo que está siendo edificado no con manos humanas. Así que resurrección y en el centro este pasaje. Hermanos, este pasaje tiene que ver, ya lo demostraremos, con el concepto bíblico cristiano de la naturaleza del hombre, con la antropología bíblica. Este pasaje tiene que ver con la percepción de la realidad que tiene el mundo y la realidad según nosotros desde la perspectiva bíblica. ¿Qué es lo real? Aquí encontraremos en este texto, los voy a llevar para que encontremos lo que ahí está, cómo el apóstol Pablo habla de una realidad material, una realidad visible, y cómo habla también de una realidad espiritual, una realidad no visible. Desde aquellos tiempos hasta los nuestros, por supuesto, yo creo que la común opinión es la de que lo real es lo que vemos, lo que percibimos, lo que nuestro sensorio, todos nuestros sentidos logran captar. Esa es la realidad. Y se cuestiona con frecuencia, se hacía en aquel entonces, se hace hoy, la realidad no visible, la realidad espiritual. A mí me ha llamado la atención cómo en nuestro tiempo, nuestra generación y los muchachos y quienes tengan ahora 20, 30, 40 años, hablan de una otra realidad. No creen ya en la realidad espiritual. Su concepto del hombre es eminentemente materialista, pero hablan de realidad virtual. Estaba viendo en las noticias que los adolescentes y los jóvenes españoles invierten de 4 a 5 horas al día en esa realidad virtual, al extremo de que ya empiezan a preocuparse los especialistas de ciencias de la conducta y los psicólogos si no habrá cierta confusión en la mente de esta nueva generación, de tal manera que lo virtual y lo material se van a empezar a confundir. Y por supuesto nosotros los cristianos, con nuestra apologética y nuestra crítica social a la cual tenemos derecho, es más, estamos mandados por el Señor a hacerlo, proclamamos que debería existir una realidad virtuosa y de hablarse a favor de una realidad virtuosa, no tanto de una realidad virtual, y rescatar
lo que se está dejando en la cuneta de la historia en este siglo XXI, que es la realidad espiritual o no visible a la que se refiere el apóstol en los 3 versículos que vamos a revisar. Hermanos, hoy en día, más que nunca, esta sociedad quiere ver. Es más, se quejan los educadores de que esta sociedad no quiere leer, lo que quiere es ver. Ver para creer, más que nunca hoy en día. Y nosotros, en nuestro mensaje, tenemos palabras del Señor Jesús, Juan 20, 29, cuando dice a los suyos, bienaventurados los que creen sin haber visto. Una vez más, hermanos, vamos contracorriente. Que eso no nos desanime. Hermanos, no me extraña cuando me encuentro acá en Europa con lo mismo que hay en Estados Unidos, en Inglaterra, en los países desarrollados de Occidente y en los subdesarrollados, en toda la Hispanoamérica. Lo que tenemos es una sociedad que ha heredado y ha incorporado a su modus vivendi, a su manera de vivir, ese iluminismo francés del siglo XVIII, el materialismo alemán e inglés del siglo XIX y el relativismo hedonista del siglo XX. Resulta que hoy en día nuestros hijos y nuestros nietos son más hijos de Rousseau, de Voltaire, de Augusto Comte, sin saberlo. Son hijos de Carlos Marx, son hijos de Charles Darwin, sin saberlo. Son hijos de Sigmund Freud, no lo saben. Son hijos de Friedrich Nietzsche, es decir, de todos estos pensadores de los siglos anteriores, de la Europa iluminada, la francesa, de la Europa materialista que sacudió los cimientos en Alemania, en Inglaterra. Llegó a haber un grupo de jóvenes en Berlín, siglo XIX. Fueron discípulos de Hegel, pero rechazaron la tesis hegeliana y llegaron a criticar a los cristianos, a la cristiandad, diciéndonos que éramos candidatos del más allá y que lo que se necesitaba era tener candidatos del más acá, hombres del más acá. De los grandes de estos neohegelianos de izquierda, como ellos mismos se autodenominaban, está Ludwig Feuerbach, aquel de la famosa frase Homo homini Deus, el hombre es el Dios del hombre. Estos pensadores, de los cuales nadie habla hoy, echaron las raíces para que estemos cosechando este relativismo existencialista, hedonista, presentista, casi animalista del siglo XXI. Pasamos a ser animales, primates ilustrados, vinculables más al mono o a algún mamífero que a Dios, vinculables más al sexo que a Dios, vinculables más a la lucha de clases y a la economía que a Dios, vinculables más a la razón que a Dios. Eso es lo que tenemos nosotros hoy. Y sin embargo, vamos a entrar en el texto. El texto que escribe el apóstol Pablo lo escribe a una iglesia que estaba en la Acaya, como se llamaba aquel entonces, la Grecia pensante, la Grecia culta,
muy cerca de Atenas, visitada también por el apóstol Pablo. Y a esta iglesia él le escribe este texto. Vamos con él. Comienza el versículo 16 diciendo: por tanto, no nos desanimamos. Hermanos, cuando hemos tenido nuestras clases de hermenéutica ya tiempo advertíamos que cuando una frase, un versículo, no importa que empiece con mayúsculas después de un punto o que esté separado, pero si empieza con una expresión como esta, una conjugación, una palabra que hace de bisagra, por lo tanto, de manera que, a consecuencia de, tenemos que leer lo que antecede. Y lo que antecede ya lo hemos leído, lo hemos advertido, es que Pablo está hablando de que el mismo Dios, con ese mismo poder que resucitó a Jesucristo de la muerte y de la tumba, Él va a resucitar a los hermanos de Corinto, va a resucitar a Pablo y a sus compañeros para llevarnos todos a la presencia del Padre. Entonces, porque tenemos esa certeza, por lo tanto, dice el apóstol Pablo, no nos desanimamos. Es decir, no nos desanimamos, no desmayamos, dice Reina Valera, no nos descorazonamos, no desmayamos. En realidad había razones para desmayar. Quien escribe es un hombre de más de 60 años, en condiciones no muy favorables, con problemas de salud. Y si vemos el versículo 8, que antecede a este, advierte cosas que han sucedido a él y a los suyos cercanos. Dice, nos vemos atribulados en todo, pero no abatidos, perplejos, pero no desesperados, perseguidos, pero no abandonados, derribados, pero no destruidos. Es un hombre en circunstancias adversas y ha pasado por una experiencia no fácil. Esa carrera larga, ese maratón al que él haría referencia, o el escritor de Hebreos, esa agona, esa carrera con obstáculos, difícil, a la que hace referencia el escritor a los Hebreos. Es decir, Pablo había sufrido atribulaciones, había sido perseguido, había sido derribado, pero aunque había sufrido y sufría enfermedad, hay un momento en el que el apóstol Pablo tiene que quedarse en un sitio, en una ciudad, y enviar a 2 adelante, porque dice, no podía con el peso que tenía encima, la preocupación por las iglesias, las luchas en mi interior, es que no pude continuar, y tuve que quedarme, y envié adelante a otros para que continuaran. Después los alcancé. Esta es la situación de este hombre, hermano nuestro en la fe, pero apóstol, escogido por la gracia de Dios, uno de los 12 únicos a quienes reconocemos como apóstol. Entonces dice, no nos desanimamos. Y la razón de que no permite que el desánimo habite en él y anide en él y eche raíces en él, es que él tiene pendiente siempre en su mente que como Jesús resucitó, él también, y los suyos, y los que le oigan, y todos los hijos de Dios, habremos de ser resucitados. El tema de la resurrección, de la inmortalidad, estaba presente en el apóstol Pablo, siempre en su mente. Por eso dice, no nos desanimamos. Por eso. Al contrario, añade, al contrario, aunque por fuera el hombre exterior, muy bien traducido por las versiones que así lo tienen, porque en griego dice el antropos exterior, el hombre exterior, lo que se muestra de mí, se vaya desgastando, porque es una evidencia, es una realidad visible, es decir, nos vamos arruinando,
destruyendo, envejeciendo, descomponiendo, deshaciendo, dice este texto, desbaratando, dice el original griego. Nos vamos desbaratando. Hermanos, quizá los más jóvenes en esta congregación y los que vean este mensaje luego pensarán, esto no es conmigo, esto es con los que ya tienen cierta edad. Hermanos, no tan deprisa para tan alegre conclusión. El envejecimiento empieza en la tercera década de la vida. Todo el tejido conectivo, el tejido conjuntivo empieza a decaer. Es el cemento intercelular el que va menguando. El cristalino empieza a fibrosarse. Los cartílagos, la piel, el cabello. Es decir, es que no conocemos jóvenes que ya van mostrando en su piel en los 25, en los 30, en los 35 años. Y como me decía una colega que siempre recuerdo, gastroenteróloga en Venezuela, me decía, Víctor, nos arrugamos por fuera y simultáneamente nos estamos arrugando por dentro, biológicamente hablando. Y ella me hablaba por las endoscopias que hacía, sus exámenes como gastroenteróloga, pero es que acontece con toda la economía corporal. Por fuera salen canas, algunas líneas de expresión, o tenemos que usar lentes muy temprano, y es que lo mismo está aconteciendo con otras zonas de nuestro cuerpo. Es decir, el nacer, crecer y alcanzar el esplendor de la juventud es un divino tesoro, como diría el maestro Rubén Darío, el nicaragüense, pero se va, y se va poco a poco, pero se empieza a desgastar, se empieza a deshacer. Esta es una realidad visible que nadie puede negar. Se instala en el espejo, en nuestras fotografías, en los álbumes de fotos, vamos viendo cómo vamos cambiando, decimos. El cambio es que vamos por fuera desgastándonos poco a poco. El apóstol dice que aunque nos vamos desgastando por fuera, es decir, lo material, el cuerpo visible, en tiempos de Pablo no habían estos exámenes, esta ingeniería al servicio de la medicina, como para poder ver que dentro también del cuerpo había desgaste. Por eso Pablo habla del hombre exterior y del hombre interior. Él dice, aunque por fuera nos vamos desgastando, tomémoslo en el sentido como lo pone el griego, nuestro antropos material, nuestro hombre material, nuestro cuerpo se va deshaciendo poco a poco. Y sin embargo él dice, nosotros, con nuestro hombre interior, nuestro espíritu, que no es visible, nuestro espíritu va experimentando una renovación día tras día. Me encanta la palabra renovación, es anakainó. ¿Saben que es la misma raíz que está en Apocalipsis 21? Cuando dice, y vi un cielo nuevo y una tierra nueva. Allá es kainé, aquí es anakainó, es lo mismo. Es decir, nuestro espíritu está siendo refrescado, renovado, vamos creciendo, vamos madurando por la acción del Espíritu Santo de Dios y nuestra no obstrucción a esa tarea. Aquí se plantea al Espíritu Santo como un agente renovador. Si revisamos en esta misma carta de segunda a los Corintios, capítulo 3, el versículo 18 dice de esta manera, leo para ustedes, dice, así todos nosotros, que con el rostro descubierto reflejamos como en un espejo la gloria del Señor, somos, atención, transformados a su semejanza, con más y más gloria, es decir, día tras día, por la acción del Señor que es
el Espíritu Santo, el neuma que renueva. Así que nuestro espíritu, hermanos, está siendo renovado y recibe cada vez más experiencia, santidad, devoción. Se va forjando en nosotros, el apóstol dice, la imagen de Cristo. En una oportunidad les dije lo que es historia y que nos suena un poco extraño. A los primeros cristianos los llamaban cristitos, porque ellos querían y lo hacían al máximo copiar el ejemplo de Cristo, en vida, en palabra, en testimonio, es decir, el ejemplo de Cristo. La imagen de Cristo, dice el apóstol, está siendo forjada en nuestros corazones hasta que todos lleguemos a la estatura del varón perfecto, y se está refiriendo a Jesucristo. Pero esto es invisible, hermanos. Esto es interior, el hombre interior. Esto no es visible. Me gusta que el apóstol aquí plantea como esta renovación, este rejuvenecimiento, este crecimiento, esta madurez que nosotros vamos experimentando, y es triste porque a veces puede no darse. Si hay algo que nosotros podemos hacer es quedarnos estancados si queremos. Si no permitimos que el Espíritu Santo de Dios y su palabra santa y la comunidad de los santos actúen en nosotros, haciéndonos crecer, podemos quedarnos como los mismos corintios, a los cuales el apóstol Pablo les dice, son años los que pasan y ustedes están todavía para tomar biberón, para tomar leche espiritual. Se han quedado enanos espirituales. 20 años en la fe, 30 años en la fe y todavía igual, con mañas, con vicios, cerreros, resistentes. Y uno dice, bueno, ¿y qué pasa que aquí no está dándose ese crecimiento, esa renovación del espíritu que vaya preparándose? Hermanos, veamos por un momento, nuestros cuerpos se van deteriorando ciertamente, pero nuestro espíritu se va preparando para su encuentro con Dios, porque el polvo al polvo vuelve, pero nuestro espíritu va a volver a Dios, a la presencia de Dios, que es quien nos lo dio. Y el Espíritu Santo va trabajando en nosotros y nosotros también ponemos de nuestra parte para que el Espíritu vaya creciendo a la imagen de Cristo para presentarse en la gloria de Dios, en la presencia de Dios, domiciliándose en el cielo de Dios. Así que miremos por un momento lo no visible, nuestro espíritu. Permitamos que el Espíritu Santo, amados hermanos, trabaje en nosotros día a día. Habíamos hablado de problemas, el apóstol había enumerado algunos. Y es verdad, el Señor Jesús le dijo a su grupo, cuando caminaba por allá en Galilea, y le dice, miren los lirios del campo, miren las aves de los cielos. Y el mensaje, ¿cuál era en esa lección? Recuerden, no se afanen por el día de mañana. Cada día traerá su propio mal, su propio problema. Es decir, problemas habrán cada día, y lo sabemos. Sufrimientos habrán cada día, problemas, angustias, aflicciones, tribulaciones, las tendremos, hermanos, pero si todos los días habrán, o algunos que se quedan y se juntan otros, también yo encuentro en la Escritura que si cada día trae sus propios problemas, nueva cada mañana es su misericordia. ¿Recuerdan? Lamentaciones de Jeremías, capítulo 3. Cada mañana su misericordia se renueva.
en nuestras vidas, día tras día, poco a poco. Ojalá podamos nosotros hacer una ecuación, un poquito de álgebra espiritual y revisar cómo estábamos espiritualmente, cómo estaba nuestro espíritu hace un año o hace 10 años, cómo está hoy. Deberíamos de estar creciendo en el espíritu, madurando en el espíritu, que nuestro hombre interior se esté renovando, aunque nuestro hombre exterior, nuestro cuerpo, se vaya deteriorando. Y continúa el texto, pasemos al siguiente versículo, dice, pues, el primero comenzaba por tanto y el segundo dice, pues. Así que están articulados completamente. Aquí no valen números, hay que continuar. Dice, pues, los sufrimientos, es decir, los problemas, las angustias, las estrecheces, las cosas personales que nos pasan, es decir, nuestras relaciones que no funcionan, las angustias, los insomnios, pequeños detalles, piedritas en el zapato, nuestros sufrimientos, grandes o pequeños, pero siempre dice ahí, ligeros y efímeros. Los sufrimientos ligeros y efímeros que ahora padecemos. Es decir, hermanos, en una oportunidad creo que prediqué sobre esto, no hay dolor eterno, todo dolor pasa, todo sufrimiento pasa, toda molestia pasa, todo esto es pasajero. Recuerdo, mi padre me lo enseñó, mi padre era militar, y me decía que cuando los generales entraban triunfantes a Roma, los generales romanos, entraban y para ellos había una gran recepción preparada por el César, pero en la cuadriga donde iban entrando en la ciudad imperial, le ponían un pequeño esclavo al lado y el esclavo llevaba la orden de repetir lo que se llamaba el memento mori, y el memento mori era decirle todo el tiempo al general, mira atrás y recuerda que solo eres un hombre. Mira atrás y recuerda que solo eres un hombre. Mira atrás y recuerda que solo eres un hombre. Es decir, no te enaltezcas demasiado. Es lo que le querían decir y sabemos la intención del César. El César era el único y no deseaba competencia futura. Pero también era cierto, la gloria de ayer nos dejó, la resaca hoy ya se fue. Hubo una buena reunión en la noche y en la mañana ahí están todos los platos sucios en la cocina y el cansancio y hay que, echar adelante. Es decir, estamos, hermanos, reconociendo por el apóstol Pablo que los sufrimientos son ligeros y efímeros. Les pone temporalidad y les pone poco peso a los sufrimientos a los cuales estamos expuestos. Pasan y no nos destruyen, no nos abaten, no acaban con nosotros. Son sufrimientos que tenemos, pero los llama ligeros y efímeros, son pasajeros. Y dice que en cambio no tienen comparación con la gloria, y sabemos a qué gloria se refiere, la gloria de la resurrección, la gloria eterna que vale muchísimo más. Reina Valera dice que pesa más pesada. Es como si se pusiera en una balanza y en este plato se ponen los problemas y en este plato se pone la gloria eterna, la gloria eterna. El apóstol nos afirma en la primera carta que escribió a esta misma iglesia, 1 Corintios 2:9, dice, cosas que ojo no vio, ni oído oyó, ni han subido a corazón de hombre, es decir, a la imaginación de nadie, son las que Dios ha preparado para los que le aman. Esa es la gloria que nos espera, no visible, pero prometida
por Jesús. Hermanos, nosotros no tenemos que buscar el sufrimiento, y esto tiene que quedar claro. Miren, los sufrimientos vienen espontáneamente, vienen solitos. Los problemas llegan, no hay que buscarlos. Si podemos evitarlos, por favor, evitemos todo sufrimiento, todo dolor, todo problema. Con inteligencia, con sabiduría, evitemos meternos en problemas. No seamos algólatras. Algólatras es algos en griego, dolor, latría, adoración. No andemos buscando el dolor, no tenemos que pagar penitencias, no tenemos que buscar el sufrimiento. Si podemos evitarlo, calmarlo, quitarlo de nuestro camino, hay que hacerlo. Lo que sí tenemos es que evaluarlo bien. Y cuando tengamos un problema, recordar que este problema es ligero y es efímero. Este problema se va a ir, se va a vencer. Este tiempo pasa. Y con nosotros está el Espíritu Santo de Dios, que no nos es quitado nunca. Ese es el Consolador, que está con nosotros. En todo sufrimiento, en todo problema, en toda angustia, en toda situación. Hermanos, algunos de nosotros ya tenemos varias décadas de vida, ya estamos muy avanzados en edad y por experiencia podemos decirle a los más jóvenes, esto es así. Todo dolor, todo sufrimiento, todo problema, toda angustia, toda tribulación, que a veces parece que se nos cierra el horizonte y se baja el telón, que es como si viniera un nubarrón negro y no va a pasar. Sí pasa, sí pasa. Le digo a los jóvenes, a los muchachos, a los que vean esto, sí pasa, todo pasa, todo pasa. Pero lo que no pasa es lo que sea eterno. El apóstol aquí va a entrar a hacernos una invitación atrevida. Y esto es un reto para las nuevas generaciones. Continúa diciendo, así que, primero era por lo tanto, después fue pues, y ahora así que. Estos 3 versículos no se pueden desmembrar. Así que, el apóstol nos dice, no nos fijamos en lo visible. No miramos, dice Reina Valera, pero la palabra griega aquí es scopeo, que quiere decir apuntar. No fijamos, no apuntamos, no nos concentramos, no nos dedicamos, no nos dejamos absorber por lo visible. Tenemos que mirarlo, es un hecho, la realidad visible es visible y de lo bueno que hay en ella, disfrutémosla. Pero no clavemos nuestra atención en ella. Que no nos cautive. Nosotros cantamos, fija tus ojos en Cristo. Y luego dice, y lo terrenal sin valor será a la luz del glorioso Jesús, del glorioso Señor. Nosotros inclusive hemos cambiado la letra, yo como pastor lo he hecho, pero lo he tenido que aclarar a la congregación y cantamos, fija tus ojos en Cristo. Y lo terrenal su valor tendrá, pero a la luz del glorioso Señor. Glorioso es el Señor, eso es eterno, eso no es comparable a nada. Pero hermanos, no caigamos en la insincera afirmación de que no nos interesa nada de este mundo, nada material. No es cierto y no es bíblico, no es obediencia. Lo que se nos pide en la Escritura es que no fijemos nuestra atención, que no nos dejemos cautivar por lo visible. Poned pues vuestra atención, buscad primeramente el reino de Dios y todo lo demás vendrá por añadidura. Pero miren que dice, y todo lo demás también, porque es necesario. El asunto es un asunto de prioridades, no de hacer una lista de no veo esto, no quiero pensar en esto ni en esto. No es una lista, no, hermanos, es una sola cosa la que se nos pide. Buscad primeramente, fijad, poned vuestra vista en las cosas de arriba, que no en las de la tierra, que te cautive lo eterno, pero aquí dice lo no visible. Así que yo le decía, este es un reto para las nuevas generaciones,
en este siglo XXI. Muchachos y muchachas, hombres y mujeres jóvenes, que no les absorba el materialismo hedonista del siglo XXI, que no les cautive y les aprese el consumismo de nuestra sociedad. Fijen sus ojos, levanten su mirada, basta de miopía. Fijémonos, dice acá, en lo invisible, dice el apóstol Pablo. Miguel Ángel, el gran escultor, pintor, renacentista, cuando estaba frente a un gran bloque de mármol, le decía a sus discípulos: mientras más mármol se le vaya quitando, más irá creciendo la estatua que está ahí. Es decir, hermanos, mientras más quitemos la basura que nos enreda, que nos cubre, que nos confunde, más se irá forjando la imagen de Cristo en nosotros. Pero eso lo hace el Espíritu Santo de Dios, la palabra de Dios. El Señor Jesús le dijo a sus discípulos: vosotros estáis limpios por la palabra que os he hablado. Es, hermanos, esta palabra la que provoca en nosotros, a través del Espíritu Santo de Dios, la santidad sin la cual nadie verá al Señor. Es decir, estamos llamados a ir despojándonos del viejo hombre, dice el apóstol Pablo, y reforzando el nuevo hombre, colaborar con el Espíritu Santo de Dios, con la obra de Dios, para que nuestro espíritu se vaya preparando, el no visible. Y para esto es necesario que fijemos nuestra mirada, nuestra atención. No es descuidar las demás cosas, es atenderlas, pero ponerlas en su justo sitio. Marta, Marta, afanosa estás. María escogió la mejor parte, ¿recuerdan? Es decir, vamos a poner cada cosa en su lugar. Como dicen aquí en España, vamos a amoblar bien nuestra mente, que esté nuestra atención, nuestra prioridad sea la vida eterna, trascendente. Hermanos, que no nos transformemos en unas máquinas, robots, casi animalizadas, en que la rutina absorbe y que vemos que se nos pasó la semana y se nos fue como agua entre las manos y nos dejó sabor a cenizas en la boca. ¿Qué es esto? No. Y tampoco nos entreguemos al placer que dura un día, que dura una hora, que dura media hora. Es decir, la alegría del equipo de fútbol que viste tu equipo ganar hace 2 días, ya pasó la alegría. ¿Dónde está? Ya se fue. Ahora hay que esperar otro juego y a lo mejor me da tristeza si pierde mi equipo. ¿Ves qué rápido fue? Pero es que si les pongo como un ejemplo tonto, porque una de las cosas que más rápido da o alegría o tristeza, y los hombres sobre todo, que no las mujeres, o lloramos o gritamos de euforia, es un evento deportivo. Tenemos respuesta en 90 minutos. Es decir, aquí está la respuesta, pero eso va a pasar, eso se va. Sea sufrimiento, sea alegría, es como el periódico de ayer. Ya no llega al fondo. Voy a citarlo literalmente. El apóstol Pablo lo escribe a la iglesia de Colosenses capítulo 3. Estos 2 primeros versículos dice: buscad las cosas de arriba, donde está Cristo sentado a la diestra de Dios. Poned la mira en las cosas del cielo, que no en las de la tierra. Es a esto a lo que me he querido referir cuando comento al apóstol Pablo. Así que no nos fijemos en lo visible, sino en lo no visible. Hermanos, a veces he encontrado
a hermanos en la fe que andan como aquel conejo de Alicia en el País de las Maravillas. ¿Recuerdan el cuento? El conejo lleva un reloj en la mano y está víctima del tiempo. Es que no tengo tiempo. Anda corriendo de un lado a otro y uno se pasa el cuento a ver qué es lo que le ha pasado a este personaje, y el simbolismo es enorme. Hermanos, se nos va el tiempo y no sabemos diferenciar lo importante de lo urgente. Aquí se habla de lo importante. Lo importante es, en este caso, y este es el problema, lo no visible. Esto es lo importante, lo no visible. En Hebreos capítulo 11, versículo 27, el escritor de Hebreos, el Espíritu Santo a través de él, dice que Moisés se sostuvo como viendo al invisible. Moisés se sostuvo como viendo al invisible. Hermanos, y nosotros tenemos una ventaja sobre Moisés, porque nosotros ya podemos decir con el apóstol Juan que lo vimos. El apóstol Juan, la noticia que da es que lo invisible, el invisible se hizo visible, habitó entre nosotros y vimos su gloria, vimos su gracia, vimos su verdad, habitó entre nosotros. Cuando escribe la carta dice, es que lo tocamos, el verbo de vida estuvo aquí, estuvimos con él, se hizo concreto, se hizo visible, y le dice a los hermanos que no habían tenido esa oportunidad de verlo, ver cómo el invisible se hizo visible, les dice, les escribo esto para que vuestra alegría sea completa. Entonces esto va para nosotros también. No tuvimos la oportunidad de comer con Jesús, como dice el apóstol, ni de tocarlo, él podría decir, ni de recostar su cabeza en el pecho del Maestro, oír el palpitar del corazón del Señor. Eso pudo Juan. No tuvimos esa oportunidad. Hermanos nuestros en la fe de aquel entonces tampoco lo tuvieron en ciertas regiones. Y el apóstol escribe, el apóstol Juan, diciendo, les escribo esto para que su alegría, su gozo sea completo. Así que para nosotros está escrito también. Hermanos, tenemos una ventaja. Los que estaban en el Antiguo Testamento, los que estaban allá antes del Señor, escribían y de lejos boceteaban, pero no sabían, no podían disfrutar del hecho de Cristo, el Verbo que se hizo carne, que levantó tienda entre nosotros. Nosotros sí podemos ya. Entonces tenemos un hecho concreto, histórico, visible, al cual podemos apelar. Por eso es que el apóstol, antes del texto que yo les leí, él dice, Dios resucitó a Jesucristo. Esto es un hecho. Y ese mismo Dios, con ese mismo poder, nos va a resucitar a ustedes y a mí, para que estemos en su presencia. Así que ahí está la fuente del no nos desanimamos. No nos desanimamos. El apóstol ha venido trabajando, si ustedes se dan cuenta, hermanos, con los contrastes. En estos 3 versículos, los contrastes. El desgaste, la renovación. Lo visible, lo invisible. El sufrimiento, la gloria. Lo pasajero, lo eterno. Lo mortal, la vida. Por fuera, por dentro. Puros contrastes en 3 versículos. Elijamos qué queremos. Yo sé que ya hemos elegido, mejor dicho, seamos bien bíblicos. Esto no es ser calvinista. Él nos eligió a nosotros. Gracias, Señor. Nos elegiste, nos escogiste para esta salvación tan grande. Hubo un gran escritor, piloto francés, Antoine Saint-Exupéry, que escribió un libro pequeño como para niños llamado El Principito. En ese libro, que es uno de los más traducidos y vendidos de la historia de la literatura,
Hay un momento en que el zorro le dice al niño y el niño luego lo repite recordando, comillas, lo esencial es invisible para los ojos. Lo esencial es invisible para los ojos. Cuando el apóstol Pablo escribe esta carta a los Corintios, capítulo 5, versículo 7, dice, vivimos por fe, no por vista. Vivimos por fe, no por vista. Hermanos, el mensaje de hoy es simplemente ese. Lo que no se ve aún es eterno. Estamos llamados a esa salvación grande. Quiero leer para ustedes la última lámina. Nosotros asumimos la realidad visible de nuestro desgaste corporal, de nuestro sufrimiento temporal y de nuestra muerte física. La asumimos. Pero nosotros también asumimos la realidad aún no visible de nuestra renovación espiritual, de nuestra gloria eterna y de nuestra resurrección. Por eso no nos desanimamos, porque lo que aún no se ve es eterno. Que la gloria sea solo para Él, como decían los reformadores en el siglo XVI. Oremos.